Primera de Timoteo. Seguimos con el estudio de las sectas y es maravilloso porque yo creo que cada uno de nosotros debemos de conocer lo que se está moviendo en el último tiempo y lo que el Espíritu Santo dijo que se movería, ¿verdad? Que en el último tiempo se iban a manifestar doctrinas de demonios, doctrinas de error. Y hoy más que nunca nosotros sabemos concretamente que esa palabra profética que el Espíritu Santo le reveló a Pablo que iba a suceder a través del libro de Timoteo, está sucediendo actualmente. Y que algunas iban a ser poderosas, ¿verdad? Y iban a llevar a muchos, porque una doctrina falsa, una secta, lo que hace es llevar a muchos al infierno. Porque debemos de saber nosotros de que así como Cristo viene por los suyos, también Satanás viene por los suyos. Es decir, él va a tratar de hacer la imitación de la misma forma que lo hace el Señor, porque él siempre ha sido un imitador. Entonces dijimos que secta es un conjunto de creyentes que sigue una doctrina particular, o es un partido o es un bando. Eso es lo que significa secta. Eso sí, todo el estudio de las sectas lo estamos haciendo no para discutir o contender con nadie, porque no debe de ser ese el objetivo, sino el objetivo es enseñar a la luz de la Biblia lo que realmente dice el Señor que se debe de seguir, porque doctrinas son reglas para vivir y hay doctrinas concretas que el Señor dejó para la iglesia de Cristo para que las viviera. Mire, nuestra intención es exponer a la luz de la Biblia el error doctrinal que proclama una secta del enemigo y que debemos de ser conscientes nosotros de que esto va a alumbrar y va a hacer que aquellos que son hijos de Dios, que aquellos que buscan a Dios verdaderamente, puedan encontrar las respuestas que necesitan. Hay gente que está metida en sectas, pero como no hay nadie quien les explique, no pueden salir de allí. Pero si hay alguien que les explique, el Espíritu Santo se va a encargar de poder llevarlos a la verdad. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Pero ¿qué verdad me hace libre? Sería la pregunta. La verdad que me hace libre es aquella que yo conozco. Si yo no conozco la verdad, no voy a ser libre, porque no la conozco. La verdad que conozco o la verdad que aprendo o la que me enseñan nuestros pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros son las que van a hacer que, hermano querido, la persona pueda adquirir un conocimiento y de esa manera ser libre de cualquier, hermano, error diabólico. Y eso es una cosa maravillosa porque la Biblia registra y dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Note que le faltó, no que no tenía, le faltó conocimiento. Esto quiere decir que es necesario que aprendamos las Escrituras para poder ubicarnos donde Dios desea. Mire, nuestra intención es esa. Es decir, de cómo, vamos a ver de cómo se salen de los parámetros y doctrinas que Dios estipuló en su palabra. Porque Dios estipuló doctrinas. Porque así como hay tradiciones humanas del hombre, también hay tradiciones de Dios que son buenas. Hay también, hermano, costumbres de Dios, pero hay costumbres del enemigo en el mundo. Por eso dice, no os hagáis a las costumbres de los pueblos. Pero sí hay cosas, costumbres lindas dentro de la iglesia para que sean practicadas por los verdaderos creyentes. Bueno, en primer lugar, quiero que estudiemos quiénes son los católicos romanos. ¿Por qué? Porque es la iglesia que cuenta con mayor número de adeptos. En estadísticas de muchos años atrás, llegó a tener alrededor de 600 millones en el mundo de adeptos. Oiga eso, oyó la cifra, 600 millones en el mundo.
Claro, ha venido perdiendo peso porque la ciencia ha aumentado, la sabiduría ha aumentado. Y Dios en este último tiempo va a tener vasos que van a enseñar la escritura con precisión. Y eso va a permitir que muchos despierten a la verdad. Porque si la ciencia aumenta, de ley el creyente que iba a vivir en esta edad, en esta etapa, iba a ser un creyente que debe tener conocimiento de Dios. Porque se va a necesitar, porque hoy más que nunca hay un conocimiento que está queriendo golpear a la palabra, es decir, queriéndola poner en un estado de obsoleta, es decir, que ya pasó de moda. Sin embargo, la palabra sigue siendo la palabra de Dios, porque todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Me explico? Entonces, todo puede pasar, pero la palabra de Dios es tremenda. Entonces, hay que entender eso. Incluso la Iglesia Católica tiene más adeptos que la religión mahometana, porque la religión mahometana cuenta aproximadamente con 500 millones de musulmanes. Imagínense cómo está todo eso. También la Iglesia Católica es la más antigua de los diversos grupos religiosos que han existido y que existen. Incluso es difícil señalar su origen histórico. Claro, empezó a perfilarse a fines del siglo II, conjuntamente con la expansión geográfica del cristianismo. Allí empezó a verse, y lo tremendo es que llegó un momento que tuvo la verdad, tuvo los cánones, es decir, tuvo, hermano, el inicio que tuvo fue un inicio entregándose a las verdaderas verdades de la palabra. Pero a medida que el hombre empezó a meterse, entonces empezaron a meter sus dogmas, y ahí fue donde empezó a desequilibrarse. Y lógicamente después en la expansión se rebusteció con la institución del papado, que empezó en el siglo IV. Y ahí fue que empezaron, hermano, a distorsionar todo lo que está en la escritura. Ahora, la Iglesia Católica, tanto la imagen externa como su estructura interna, fue modelada en gran parte según el patrón del Imperio Romano. Ese patrón fue el que adoptaron ellos y lo introdujeron, porque también debemos de darnos cuenta que es la que va a dar a luz, en la segunda parte que vamos a hablar un poco más de eso, es la que va a dar a luz al profeta falso. ¿Por qué? Porque debemos de entender que en el tiempo final, que lo vemos en el Apocalipsis, vamos a encontrar que los tres poderes que se van a unir, el poder religioso, el poder económico y el poder político, son tres poderes que son los que se van a unir poderosamente. Entonces, el poder religioso, ¿de dónde va a venir? De o sea que de esta secta, porque tiene que unirlo para darle fuerza al anticristo. Eso sí, el anticristo, cuando ya tenga todo agarrado con él, lógicamente le pega un golpe de estado a los religiosos y dice: ahora van a adorarme a mí, ya no van a adorar a otro, yo soy Dios. Y ahí es donde, hermano, viene la caída de la Babilonia, ¿verdad? Porque ahí es donde, hermano, podemos ver la destrucción en Apocalipsis 17. Pero eso lo veremos más adelante, porque eso es tremendo cuando venga la destrucción. Porque la Babilonia, la mera, es una Babilonia espiritual. Las otras que están trabajando en la tierra son las, por eso dice que es la madre de las prostitutas espirituales. Están trabajando en la tierra. Pero la mera es la potestad que, hermano, está gobernando todo el sistema, ¿verdad? Que eso es un ámbito espiritual. Lo tremendo es que este personaje aquí, que la historia nos habla
de Cipriano de Cartago, quien a fines del siglo II fue uno de los primeros en usar la frase la Iglesia Católica. Ahí fue en donde comenzó. Lo tremendo es que este personaje afirmó que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Primer error. Él dijo que fuera de ahí, el que se salía de ahí no tenía salvación. Sin embargo, sabemos nosotros claramente que el único que da salvación no es ningún hombre, ninguna institución. El único que da salvación es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aparte, según la historia eclesiástica, en el principio de la era cristiana, hubieron alejamientos doctrinales que dio como resultado a la iglesia cristiana, o sea que a la iglesia católica. Eso fue lo que hizo que, hermano querido, se desviara totalmente. Por ejemplo, a fines del siglo II empezó el bautismo por los niños recién nacidos, cuando realmente primero hay que creer y luego ser bautizado. Primer error, fuertísimo error, porque viola, ya lo vamos a ver más adelante, todo lo que el Señor dejó como doctrina del bautismo de agua. Aparte, en el alejamiento de la verdad, la Iglesia Católica evolucionó en sus doctrinas humanas, porque todas las doctrinas que ellos han sacado son doctrinas humanas inventadas para chantajear. Y ahí es donde empezaron a instituir dogmas oficiales por los grandes concilios ecuménicos que surgieron de la Iglesia Católica. Claro, los dogmas y los sistemas de la iglesia están lejos de la verdad bíblica cuando uno las examina, porque uno debe de examinarlas. Yo tuve la dicha de examinarlas en las propias bibliotecas de los mismos católicos, y ahí puede uno encontrar las verdades tremendas y también las atrocidades. Por eso fue que el monje Martín Lutero protestó y escribió 95 tesis como una propuesta a los predicadores de indulgencias, porque eso, hermano, en este pasado fue tremendo. Las indulgencias era ofrecer la venta de perdón de los pecados, cuando solo Cristo puede perdonar pecados. Es decir, ellos vendían estas indulgencias a la gente y a los grandes empresarios, a los grandes políticos y reyes, para poderle perdonar pecados. Y eso es una violación real a la palabra y al sacrificio mismo de Cristo. Claro, quien había autorizado esta herejía fue el Papa León. Lo hizo en su bula de las indulgencias. Bula es un documento por el que el Papa concede algún beneficio a otro. Aparte, este Papa León X fue el que excomulgó a Martín Lutero de la Iglesia Católica. Lo sacó porque Martín Lutero despertó, ¿verdad?, de esa ceguera, estando allá en un sótano. Encontró una Biblia encadenada y empezó a descubrir muchas cosas que se estaban violando de la palabra de Dios. Ahora, el corazón y una de las doctrinas de la Iglesia Católica es que fuera de su iglesia no hay salvación. Y eso es tremendo y grave. Ellos dicen que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. ¿Oyó? Mire qué tremendo. Ellos dicen, repito, que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Y eso es tremendo. Pero la Biblia dice, en 2 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo mediador, ¿oyó? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Oyó eso? Solo Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. O sea, no puede haber, hermano querido, otro intermediario. No existe ninguno de los santos, porque los santos se le llama a todo aquel que ha recibido a Cristo. O sea, aquí tenemos santos y santas porque uno es santo cuando es llamado.
Entonces todos los santos del Señor, los apóstoles, ahí entra María, todos los tremendos hombres de Dios, ¿verdad? Que están escritos en la palabra, ellos no resucitaron. Los que resucitaron fueron, el único que resucitó es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que está vivo. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de seguir a Él, porque Él es el único mediador que nos va a llevar al Padre, que nos va a llevar al cielo. Entonces no podemos sustituir algo que no es verdadero por lo verdadero. También el sistema teológico de la Iglesia Católica se basa en sus doctrinas de los sacramentos. Los sacramentos son 7 que ellos estipulan. Vamos a ir explicando algunos de ellos para que los veamos. Está el bautismo por los niños, está la confirmación, 3 la Eucaristía, que es la misa, la penitencia, la extrema unción, las órdenes sacerdotales, y número 7, el matrimonio. Lo tremendo es que cuando comparamos las doctrinas de ellos con la Biblia, especialmente con las Biblias de ellos mismos, la Vulgata Latina, la latinoamericana, que son Biblias, la Jerusalén, la Nácar Colunga, son Biblias tremendas. Solo lo que tiene es que tienen los libros apócrifos. Aquellos, cuando se le llaman libros apócrifos, son libros que no se encontraron o que no se canonizaron porque no se les halló algo divino, o hay cosas ahí que no se les encontró. ¿Cómo le podía decir? Se me fue la palabra correcta que quería usar. No tenían inspiración divina. Entonces, lógicamente no significa, y esa es una confusión también que tiene la gente, porque dice, pero nuestra Biblia tiene más libros y sus Biblias no tienen sino solo 66 libros. No importa. Esos libros son libros de historia que uno puede leerlo, Yo los he leído y es tremendo, porque ahí también, ¿cómo le podría decir? También tira puntos en contra del sistema mismo católico, ¿verdad? En contra de la idolatría, en contra de muchas cosas que uno puede leerlas, pero los textos originales, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén tiene textos tremendos, bien originales, más que otras versiones de la Biblia, y yo la uso también, y es tremendo porque uno puede ir a encontrar pasajes que a veces están fuera, hermano, o no tienen mucha información como otros pasajes. Entonces uno debe de entender de que la mejor versión de la Biblia, para encontrar una buena explicación de un versículo, la mejor versión es todas las versiones. Cuando tú quieras amplificar el conocimiento, es bueno tener versiones hebreas, arameas, griegas, porque cuando tú la lees y le das el compacto, te das cuenta de la riqueza que hay en cada versículo. Porque hay que entender que cada versículo de la Biblia tiene por lo menos diferentes dimensiones. Cada versículo tiene 7 dimensiones, imagínense. Entonces uno debe de entender que hay cosas que puede uno dimensionar con las Biblias que se usan en la Iglesia Católica. Por ejemplo, entramos en detalles. Ellos dicen que la salvación es por la fe y las buenas obras. Sin embargo, la Biblia dice que es por la fe y por gracia de Dios. Lógicamente, si tú tienes fe, automáticamente haces obras. Pero hay que verlo. En Efesios capítulo 2, para irle dando base a lo que le estoy hablando, dice así, Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos, oiga, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Recuerden que la fe es tan tremenda cuando la entendemos, porque la fe es la moneda del cielo. La fe no se aprende en una universidad o en una escuela, sino la fe viene exclusivamente de Dios. Es un don de Dios que viene a tu vida, y que si tú sabes usarlo y crecer en ese don, entonces suceden cosas maravillosas. Por eso el mundo no puede recibir esa clase de fe a menos que venga el Señor.
Entonces ese es un don de Dios que se recibe cuando yo recibo al Señor Jesús. Ahora, si yo no lo multiplico, es decir, no lo hago crecer en mí, lógico, no hay efecto. Por eso los apóstoles decían: Señor, aumentanos la fe. Quiere decir, nosotros tenemos que pedir que nos aumente la fe y no quedarnos con una fe nada más. Recuerde que hemos hablado de las 5 clases de fe que existen, ¿verdad? Y que, hermano, debemos de nosotros tener la fe más elevada, que es la clase de fe de Dios. Porque está la fe del agricultor, que siembra una semilla. Sabemos que él dice: la siembro, a los 6 meses va a crecer el yuyo, ¿no? Está la fe como don de fe, que es sobrenatural. Es tremenda esa fe, porque se traslada fuera de lo natural. Está la fe como fruto. El fruto del Espíritu es fe, que es que usted vino por fe acá, se vino a sentar con nosotros y está aquí con nosotros tranquilamente, tuvo fe para venir hoy. Y está la fe está la fe salvadora, ¿verdad? ¿Cuál es la fe salvadora? Si yo le pregunto a usted: ¿cuántos son salvos acá? ¿Usted es salvo? Amén. ¿Por qué es salvo? Por la fe. Esa es la fe salvadora. Pero está la otra clase de fe, que es la que hace un efecto poderoso en la vida del hombre, que es la clase de fe más elevada que hay, que es la clase, así dice la Biblia, una versión dice, la clase de fe de Dios, que es que él él mira las cosas que no están como que ya estuvieran. Vivir eso es tremendo. Entonces, cuando tú vives con esa clase de fe, ¿verdad? Porque aquí vemos nosotros que esto va a estar repleto hasta la calle el día de mañana. Porque por la clase de fe esa lo podemos ver. Por eso debemos de predicar de esa manera. ¿Me explico? Entonces, la clase de fe de Dios es aquella que mira las cosas que no están, pero como que ya estuvieran. Y te mueves de esa manera. Vives de esa manera. Y esa es la que te da la fuerza. Esa es la que te da el milagro. Esa es la que mira las señales, los prodigios, las maravillas. ¿Por qué? Porque esa clase de fe es la que quiere Dios que nosotros tengamos en nuestro corazón. Entonces, la salvación es por pura gracia. Claro, la fe manifiesta obras, si no sería muerta. Porque nadie, escucha, esto es muy importante, nadie entra por obras al cielo, pero nadie entra sin obras al cielo. Es por la fe, pero la fe automáticamente te lleva a las obras. ¿Me entiende? Entonces, no es por obras. Porque por obras nadie sería justificado. Porque las obras de nosotros son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Pero por eso no se puede entrar así. Pero al entrar por fe, las obras le va a seguir. En otras palabras, las obras del hombre no intervienen en la salvación del alma. Porque si fuera por obras, hay gente que hace más obras que nosotros. Hay gente, hermano, que piensa que por obras puede ser salvo. Ahí ya nos quedaríamos nosotros anulados. Sin embargo, hermano, no es por obras, es por fe. Pero a la fe le siguen las obras. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el pecador se salva por fe y arrepentimiento de sus pecados. Por eso es que se salva el hombre. Otra de las cosas que creen los católicos es en el bautismo, al igual que la iglesia de Cristo. O sea que la iglesia de Cristo, estamos acá, creemos en el bautismo. El error es que ellos lo hacen de forma incorrecta. Es decir, ellos bautizan niños que no tienen conocimiento de lo que van a hacer. Porque la Biblia dice en Marcos, y es bueno que le pongamos base, Marcos 16, dice el versículo 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyera o el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Oyó? No dice el que sea bautizado y después trate de creer será salvo. Es ilógico. ¿Me explico? No dice el que sea bautizado y después trate de creer. No sería así. Si usted nota, primero hay que creer, o sea, estar consciente de lo que se va a hacer. Y la iglesia católica lo hace al revés. También hay otro error en la práctica del bautismo de agua de la iglesia católica. ¿Por qué?
Porque el bautismo es por sumersión, como lo hizo Cristo, y no por aspersión. Cristo mismo a nosotros nos dio el ejemplo, que es por sumersión, no por aspersión, no por estornudo, le decimos nosotros. Es porque cuando uno se bautiza, Romanos capítulo 6, es como que uno muere a la semejanza de Cristo y resucita para novedad de vida. Es decir, es completo el bautismo. Y ahí uno lo lee que debe de ser así. Por eso es que cuando alguien se bautiza tiene que entrar todo, para que el bautismo sea correcto. ¿Me explico? Entonces debemos de entender que ahí hay otro error garrafal, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, el bautismo es un complemento a la salvación total. Entonces, si alguien no se ha bautizado correctamente, necesita hacerlo para complementar la salvación. Lógico, tiene que traer tiene que venir con un arrepentimiento a su vida. Y aquí está bien claro en la palabra. Entonces, el bautismo es por sumersión. También el bautismo no se hace en un estado de inconsciencia, sino de conciencia. Por eso es que Jesús, ¿verdad?, cuando vino, se bautizó, para que de esa manera pudiéramos nosotros ver de cómo es la manera correcta de hacerlo. Lógicamente, hay una edad, podía preguntar a alguien específica, sí. Yo creo que una edad para bautizar es cuando el niño tiene ya conocimiento del bien y del mal. Es decir, a la edad de 7, 8 años ya puede hacerlo, porque él ya tiene conciencia de lo que es pecado y de lo que no, de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Me explico? Ahí el niño es como que pide y ahí sí se le puede hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene conciencia de pecado. Ahí es donde podemos decir nosotros puede habilitarlo. Porque es como que cuando nace el niño, por ejemplo, nace con el espíritu vivo y el alma viva. Por eso es que de los niños es el reino de los cielos. O sea, todo niño que muere sin tener conciencia pertenece al reino de los cielos. Pero cuando ya llega a una edad de 7, 8 años, es cuando el alma, por ponerlo así, mata al espíritu y entonces muere. Y ahí es donde entra en el grupo de aquellos que dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Me explico? Usted y yo estamos muertos en delitos y pecados. Cuando venimos a Cristo nos revive en el espíritu y nos convertimos en los niños de Dios. ¿Me explico? ¿Entiende? Entonces esto es tremendo y es muy importante comprenderlo. Entonces el bautismo no es para, aparte, el bautismo no es para que uno sea salvo, sino porque ya es salvo. Es decir, cuando alguien realmente se convierte a Cristo, y esta es una señal tremenda que la iglesia del principio lo practicaba, cuando alguien se convierte a Cristo, lo primero que pide es agua. Lo primero que pide. Por eso es que antes lo que hacían cuando Pedro metió a 3,000 de un solo pepinazo, ahí, hermano, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo saca. Imagínense. Ahí se convertían. Y la señal de que se había convertido realmente la persona era bautizarlo. Esa era la señal. ¿Por qué? Porque el alma, el espíritu pide, es como un complemento. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y eso es fundamental. Entonces el bautismo no es para que uno sea salvo, sino porque ya es salvo. ¿Por qué? Porque el bautismo es un acto de obediencia a la palabra de Dios y confirmación de que uno va a seguir el camino de la fe. Eso es lo que nos enseña la palabra. También la Iglesia Católica, otro punto, cree que el obispo de la diócesis de Roma, el Papa, es el vicario de Cristo en la tierra y el jefe y la cabeza visible de la iglesia. Y eso es gravísimo. Lo tremendo es que la Biblia dice que el vicario, que el ayudador, el consolador, el que nos va a llevar a toda la verdad de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Él es, por eso Juan
vamos a ponerle base también a esto. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, dice así. Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Oyó? Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Oyó eso? Y de ahí lee usted el versículo 26, después lee Juan 16 del 7 al 8, y ahí habla de el que va a representar a Cristo en la tierra. Entonces, cuando uno lee, se da cuenta que no es el Papa, sino el Espíritu Santo el verdadero ayudador. Y realmente el Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermano, en todo. También la Biblia registra que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y se lo voy a leer porque ahí, para la gente que tal vez no ha leído estos pasajes porque ignora ciertas cosas, porque nunca se le enseñó la Escritura. Pero en Efesios capítulo 5, que nosotros lo conocemos, en el versículo 23, dice así claramente, Efesios 5, vamos a ver si estoy bien, sí, Efesios 5, 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Oyó? Por eso podemos decir entonces que el Papa es la cabeza de una iglesia falsa. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia verdadera se llama Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces aquí podemos nosotros verificar por la Biblia el error doctrinal en gran manera. Por eso también repito, solo en Cristo hay salvación. Y no como dice la doctrina católica que fuera de la iglesia no hay salvación. Mire qué error, mire qué tremenda herejía también. Otro punto, y después pregunta usted, le vamos a dar tiempo para eso. Otro punto, la iglesia católica cree que Cristo les dio a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados en el sacramento de la confesión. Sin embargo, en Hechos capítulo 10, dice así, para ponerle base también, Hechos 10, 42 al 43 dice, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos, de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. ¿Notó? Solo por medio de Jesucristo uno recibe perdón de los pecados. Él es el único que perdona. Claro, esto solo sucede cuando la persona se arrepiente y confiesa los pecados delante de Dios. Porque debe de haber una confesión delante de la presencia de Dios del cielo. Aunque sabemos que ahí hay un misterio, innegablemente, porque a los que le retengas el pecado serán retenidos, decía, a los que liberes también. Entonces uno debe de tener cuidado porque eso nos habla de ministración, ¿verdad? Porque es decir, se tomó una verdad, pero se torció al mismo tiempo. Por eso debemos de ser cautelosos en eso. Pero la Biblia sí dice, en 1 de Juan 1:9, leámoslo también, que es muy importante. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. ¿Oyó? Esto quiere decir que un predicador solo es un mensajero del perdón de Dios, porque el que perdona es Dios. Pero sí hay que entender que hay un privilegio de parte de Dios para aquellos que ministran a ese nivel. Pero ese sería ya otro estudio para amplificarlo más. Otra doctrina que creen los católicos es la Santa Cena, como lo creemos nosotros espiritualmente, innegablemente. La Santa Cena es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando la comprendemos a la totalidad, entonces nosotros podemos adquirir los beneficios de ella. Por eso el misterio de la Santa Cena, que es lo que
lo primero que estudiamos en la escuela de discipulado, cosas que a veces parecieran sencillas, pero son cosas que debemos de conocerlas. Es tremendo. ¿Qué tipo de pan tenemos que usar? Si tenemos que usar vino o jugo. Esas cosas son tremendas entenderlas. ¿Para qué? Para no caer en adulterio espiritual. Es decir, si nosotros logramos hacer bien lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es una enorme bendición, porque acarrea bendición en gran manera, fortaleza espiritual, vida eterna, etcétera. Pero con la Iglesia Católica la diferencia y el error es que la Iglesia Católica cree que en la misa o Eucaristía el pan y el vino tienen una transformación milagrosa. Es decir, en lo que se conoce como el dogma de la transustanciación. La transustanciación es que por medio del sacerdote en la Iglesia Católica, el pan y el vino se transforma física y literalmente en el cuerpo de Cristo en forma real. Y eso no es así. No es así, porque lo correcto es una consubstanciación. Consubstanciación significa que es un símbolo en un hecho. Y nosotros cuando venimos a la Santa Cena estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, e implica que el pan no leudado, porque el pan no leudado significa que Cristo es limpio, cuando se mezcla con nosotros es cuando porque el pan que descendió del cielo es Cristo, ¿verdad? Es limpio, y Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Entonces el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo, que eso es lo correcto. Entonces la cena del Señor es una conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, que se puede hacer cuantas veces uno quiera en la semana, no necesariamente cada mes, en una semana, en 2 semanas, si quiere hacerlo hoy, lo hacemos hoy, porque estamos recordando la muerte del Señor. Aparte tiene una connotación tan importante, porque cuando uno toma la Santa Cena, lo que sucede es una reconciliación. Por eso cuando uno viene a la Santa Cena, lo que debe de hacer para ser digno, porque dice que el que coma dignamente, el que no coma dignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, si nos examinamos nosotros, ¿cuántos son dignos? Ninguno de los que estamos acá. Nadie es digno. Entonces, ¿cómo nos hacemos dignos? Cuando ahí en la cena del Señor le pedimos perdón, y le decimos: Señor, perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, y ahí santificas ese momento, y entonces Dios se glorifica en tu vida. ¿Me explico? Esto es muy importante. Y yo voy a ir terminando entonces. Entonces la cena del Señor es una conmemoración. Por lo tanto, el pan representa al cuerpo del Señor y el vino representa a la sangre de Cristo. Y leo el último pasaje para que le quede claro, y después seguimos innegablemente la otra semana. Pero note usted, en 1 Corintios 11:23 dice así hasta el 26, para poderle dejar base. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos proclamando la venida del Señor. Amén. Entonces, el pan y el vino solo lo representa, no se convierte literalmente. Es decir, cada vez que hacemos Santa Cena, estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que ha resucitado de entre los muertos. Han habido hombres extraordinarios, filósofos extraordinarios, gente extraordinaria, científicos extraordinarios, gente con una mentalidad tremenda, pero nunca resucitó. Jesucristo sí está vivo, y eso es lo bueno. Amén y amén. Vamos a hacer una oración y después preguntamos 5 minutos y nos vamos. Seguiremos porque hay otras cosas innegablemente más fuertes que en la segunda parte las vamos a ver, pero el tiempo se nos ha terminado.
Vamos a hacer una oración y después preguntamos unos 5 minutos y así nos vamos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por cada uno de tus hijos que ha venido a este lugar, Señor, está con nosotros. Te pido que te glorifiques en gran manera. Aquellos que están estudiando estos discipulados a través de las enseñanzas, de videos, a través de CDs, a través de lo escrito, también los bendecimos, Padre. Pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias por enseñarnos, oh Dios del cielo, parte de lo tremendo que hay dentro de esta secta, Señor. Te pedimos que te glorifiques, que nos abras el entendimiento, que un espíritu de revelación y sabiduría venga a nuestra vida para poder comprender todo lo que estamos, oh Dios del cielo, recibiendo delante de tu presencia. Te damos gracias por tu misericordia y por cada discípulo, Señor, que quiere aprender cada día de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén.